Somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene. Somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este primer programa de ¿Qué Padre Paco? Tenemos ya a mucha gente que está esperando desde hace un momento. Vamos a dar un saludo cordial pues a quienes nos están viendo. Buenas noches a todos. Fabián, qué gusto. Lamentablemente no te puedo decir este medio. Ok, vamos, Fabián. Bueno, están hablando entre Fabián y otro amigo. Está con nosotros Mark Staroselski, por supuesto. Mark, qué gusto. Un gran abrazo. Muy buenas noches, dice Edith Jovente. Buenas noches, Francisco. Este nuevo programa siempre apoyando a tu participación, sobre todo los que tenemos una gran fe a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Edith. Qué gusto, qué gusto. Pues este programa está abierto para todo el mundo, ¿no? Pues particularmente sí, en principio, para los hermanos en la fe, pero absolutamente todos son muy bienvenidos. Está dirigido para todos. Mucho éxito, Paco. Jovita, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Mis mejores deseos de que el programa sea todo un éxito, nos dice Marta Meléndez. Muchísimas gracias, querida Marta. Beatriz Morán manda saludos. Buenas noches, Paco. ¿Quién? Graciano Sánchez Elizondo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bendiciones. Bendiciones para todos. Juan Manuel Hernández Soto. Buenas noches, Paco. Gracias por el tiempo que nos dedica. Pues es un gusto. Nuestro tiempo es uno de los principales regalos. Quizá el regalo de los regalos de Dios, y cómo no lo vamos a poner a su servicio, y de manera directa y de manera indirecta a través de todos, al servicio de todos los que necesiten, los que deseen, los que quieran, los que acepten. Hola, Paco, felicidades por tu programa, que estoy 100% segura que va a ser un hit. Abrazo de Patricia Sánchez Tena. Muchísimas gracias, Patricia. Uy, Munsan, qué lindo. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Bertol Magallán Rodríguez, buenas noches, Paco Rico Toro, te doy la bienvenida y buena suerte en esta etapa. Muchísimas gracias. La buena patadita de la buena suerte. Ok, perfecto. Qué bueno eso. Una buena amiga mía decía cuando la echaron de un trabajo que ella quería mucho y todo, para darse ánimo, decía, a veces no se dan cuenta quienes te dan una patadita que te ayudan a dar un paso adelante. Sin duda, así es, así es. De todo se sirve nuestro buen Dios para el bien de sus hijos. Bueno, hay muchísima gente, qué lindo, qué honor, qué gusto. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a Mark, que nos permite este espacio, a Alice, que nos apoya desde detrás de las cámaras, a todos los hermanos en el apostolado de la Nueva Evangelización que están orando por nosotros para que todo salga bien. ¿Y quién puede empezar un programa sin dar un saludo especial a su mamá, verdad? A su mamá, a la esposa, a los hijos, pues a toda la familia, a todos los hermanos, a todos los que nos apoyan. Un saludo cordialísimo de todo corazón y en nombre del Señor, pues empezamos con esto. Gloria Estrada, Lori querida, estás entre los hermanos a quienes hay que saludar, por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, no perdemos tiempo, no es una pérdida, me encantaría leer a todos. Qué gusto y qué honor que comiencen apoyando con tanto ímpetu este programa, de verdad, esperemos en Dios que sea de su agrado. Bueno, tenemos un tema que da para mucho, para mucho, tenemos 222 likes ya, qué bueno, 28 corazones, estamos en Facebook y en YouTube. Bueno, la idea es que con la bendición de Dios podamos salir en un par de canales más desde la próxima semana, pero vamos a ver cómo nos va en este programa. El tema para hoy, pues un tema bastante interesante. ¿Quién mató a Jesús? Y quiero decirles que el deseo de este programa, bueno, yo tengo 3 objetivos principales, 3 objetivos que espero en Dios se puedan cumplir, se lo vengo pidiendo desde hace mucho tiempo y ojalá que así sea, porque de esa manera sería muy bueno para todos. El primero objetivo es que todos
todos pensemos. El principal objetivo de este programa es hacernos pensar a todos, hacerlos pensar yo a ustedes, que ustedes me hagan pensar a mí, que entre ustedes se hagan pensar, en fin, que sea una comunidad de pensamiento, que podamos todos pensar. Esto es lo primero. Lo segundo, que nadie se aburra, ¿verdad? Porque si esto se aburre, deja de ser padre, y si deja de ser padre, mejor que ni esté Paco aquí. Entonces, si perdemos la esencia de que esto sea padre, pues no vale la pena estar. A ver, un saludo allí, felicidades. Hablar de Dios es difícil y más en estos tiempos. Agradecer al señor Mark por este espacio. Dios lo bendiga y así sea por siempre a él y a sus seres queridos. Bien, pues sí, así es difícil hablar de Dios, pero bueno, algo que es cada vez más necesario sin duda. Entonces, el segundo objetivo es que no nos aburramos. Y el tercero, acá hay algo que está sonando y voy a tener que quitarlo porque si no, no me va a dejar en paz. El tercer objetivo es que nos llevemos algo, que todos nos llevemos algo para pensar, algo que reflexionar, que saquemos provecho de esto, algo que sentir también. No he hablado de los sentimientos. A veces priorizamos el pensamiento por encima del sentimiento y no. Yo decía que nos sintamos bien, por supuesto, y que esto sea padre, ¿no? Que nadie se aburra. Entonces, vamos a empezar con una especie de juego, vamos a decirle así. Estamos muy felices. Ayer fue el domingo de Pascua, la Pascua de Resurrección del Señor. Vamos a tener 50 días de este tiempo tan lindo de la iglesia, tiempo de festejo, tiempo de fiesta, porque el esposo está con nosotros. Y bueno, es un tiempo en el que decíamos, primero celebramos, festejamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí ustedes se podrían plantear y decir, bueno, ¿y por qué vamos a empezar con la muerte, ¿no? ¿Por qué hasta estoy vestido de morado? No sé si se habrán dado cuenta, pero creo que es importante para sacarle verdaderamente más el jugo a este tiempo pascual, especialmente esta primera semana. Estamos dentro de la octava de Pascua, pues es importante volver un poquito para atrás para analizar esto. Yo decía, vamos a hacer una especie de juego. Me gustaría leer algunas de las respuestas que ustedes pudieran dar anticipadas a esta pregunta, ¿no? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién dices tú que mató a Jesús? Vamos a hacer de cuenta que estuviéramos haciendo una investigación y queremos saber, o sea, ya tenemos el hecho histórico de la muerte de Jesús, también tenemos el hecho histórico de su resurrección, aunque se haya tratado de negar, de ocultar, de disimular, pero bueno, tenemos este hecho histórico y pues queremos saber quién fue el responsable. Hay algunos indicios por allá y me gustaría conocer sus opiniones, que cada uno de ustedes o algunos de ustedes pudieran escribir por allí quién creen ustedes que mató a Jesús. Vamos a ver 3 o 4 respuestas a priori, así sin hablar de los indicios, y luego vamos a ir profundizando un poquito en los indicios que encontramos por allí en las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Ahí María Emilia González escribe, nosotros lo matamos. Bien. Ahí Silvia escribió, Jesucristo nos mató a toda la humanidad. Sí, de alguna manera vamos a compartir ese pensamiento que nos mató a toda la humanidad, ya vamos a ver cómo y por qué. Bien. Caifás y Poncio Pilatos, dice Carlos, pues podría ser cada uno de nosotros. Fran Libra, perfecto. Vamos a ver algunas respuestas más. Nuestro pecado. Y en ese aspecto sí podríamos coincidir con lo que decía alguien, que Jesús mató a toda la humanidad respecto del pecado, ¿verdad? Mató el pecado, en realidad esta tendencia natural que tenemos al pecado. Vamos a hablar de eso. Los judíos contestan por allí, murió por nosotros. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, vamos a ver algunos indicios. Vamos a recordar un poquito la historia. No voy a hacer la lectura ahora, pero créanme lo que les digo porque está extraído directamente de la Sagrada Escritura. Vemos que quienes lo crucifican son los romanos.
De hecho, la crucifixión era una ejecución muchas veces sumaria, prácticamente sin juicio, con juicio resumido, que llevaban adelante los romanos, ¿no? Era una forma de enjuiciamiento, de ajusticiamiento que hacían los romanos. Esto lo sabemos. Entonces, esto es un hecho. Los autores materiales son los romanos. De hecho, vemos que es uno el encargado de cerciorarse de que estaba muerto, va con la lanza y se la clava en el costado cuando le sale sangre y agua del costado de nuestro Señor Jesucristo, de su corazón, y nos dice el Evangelio, este discípulo creyó que verdaderamente se trataba del Hijo de Dios. Bien, pero en ese momento ya estaba muerto. Entonces el asesinato, por así decirlo, comienza antes, ¿no? Comienza con una flagelación, comienza con o sigue con la coronación de espinas, todos los golpes que le dieron, el camino hacia el Calvario y la crucifixión, por supuesto que en sí era la forma de eliminación por asfixia. Muy bien, María Josefina Velasco Valle. Interesante tu punto de vista y vamos a ir sobre eso en un momento. Pero sabemos que los romanos fueron quienes ejecutaron, ¿verdad?, el asesinato, pero también sabemos que no fue porque los romanos querían hacerlo. Nos dice la Biblia que los principales de entre los judíos, los sumos sacerdotes, el establishment, la gente que gobernaba, que detentaba el poder en ese momento, estaba muy incómoda ya con la predicación de Jesús. ¿Por qué? Porque era una predicación que cuestionaba a los poderes constituidos, cuestionaba la forma de ejercicio de ese poder, cuestionaba a los sacerdotes que interpretaban la ley, cuestionaba a la secta de los fariseos en particular. En muchas ocasiones habla de ellos, les dice sepulcros blanqueados, cuestionaba el hecho de que a partir de los 10 mandamientos de la ley de Dios hubiesen hecho 613 leyes, creo, 365 de ellas eran prohibitivas y las otras eran algo que había que hacer, ¿no? Pero para cada día del año había una prohibición a partir de los 10 mandamientos que da Yahvé en el Sinaí a Moisés, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que son los judíos quienes lo apresan, quienes le piden a Judas que lo entregara, y por allí también podemos decir Judas fue el que lo entregó, de alguna manera Judas también es responsable. Y bueno, un saludo desde Los Ángeles, California. Felicidades por tan bonito comienzo con este tema tan bonito. Sin City Chino, muchísimas gracias, Sin City. Un gran abrazo y gracias por toda la buena onda. Bien, entonces, pero también sabemos que era la voluntad del Padre que Jesús viniera a entregar su vida. O sea, esto, aquí estamos viendo algunos de los indicios, y los fariseos eran los segregados entre los judíos. Muy bien. Bueno, hay mucha gente que está escribiendo, ya no solamente de la pregunta, ¿no? ¿Quién mató a Jesús? Pero bueno, decimos los romanos, decimos los sumos sacerdotes, de alguna manera decimos Judas. De algún modo también decíamos, pues era la voluntad del Padre. ¿Y por qué? Entonces cabe aquí preguntarse algo. ¿Por qué es que Jesús muere? Si entendemos el por qué, de repente podríamos llegar a una respuesta más clara sobre quién fue el que lo mató. Allí dice, Dios Padre envió a su único Hijo para salvarnos. Jesús sabía que esa era su misión en la tierra. A los sumos sacerdotes le molestaban los milagros de Jesús. Claro, les molestaban los milagros, les molestaba la predicación. ¿Por qué la predicación? Porque, entre otras cosas, mostraba las contradicciones, ¿no?
las contradicciones en cuanto a lo que los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley decían y lo que hacían, ¿no? Por eso es que también él dice, y está escrito en el Evangelio, dice, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. También habla de que ellos cargaban pesos demasiado pesados que ni ellos podían cargar. También hay por allí una parábola. Veo que está medio yéndose y viniendo la conexión. Qué lástima. Hemos tomado... Bueno, parece que no solo a los poderes de la época. Es probable que a los poderes de hoy también les moleste que se hable de todo esto. Realmente qué cosa. Les digo, hemos tomado todas las previsiones. Tenemos no solamente una conexión de alta velocidad con 300 megas por segundo, creo que son. También tenemos un cable LAN de 40 y tantos metros. En fin, hemos tomado todas las previsiones, pero bueno, les suplico paciencia y oración, porque sin duda hay mucha gente que no quiere que se reflexionen sobre estas cosas. Cuestionaba muchas cosas. Una de las cosas que se cuestionaba, como se cuestiona hoy, legítimo. Decíamos, una de las cosas que se cuestionaba en ese tiempo, como se cuestiona hoy legítimamente, era la falta de coherencia, la falta de congruencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Esto es algo que Jesús verdaderamente condenó, y no solamente en ese tiempo. Digo, si nosotros vemos hoy, y por eso les decía, no solamente en las autoridades políticas, autoridades religiosas de distintas iglesias, no sé si estamos conectados. Decíamos, también tristemente autoridades religiosas de distintas iglesias, también maestros, también entrenadores, en fin. Tenemos muchísima gente muy incoherente que dice una cosa y hace otra. Y este era uno de los grandes puntos de la predicación de Jesús, y por eso fue, pues, verdaderamente perseguido, y como leemos en la Escritura, los fariseos, los doctores de la ley y los sumos sacerdotes buscaban la oportunidad para matarlo, para apresarlo y para matarlo. Entonces, pues a través de todas, ahí está Marta Márquez, dice, gracias Paco por este espacio. México necesita mayor conocimiento de nuestro Señor Jesús y más fe para los tiempos difíciles que estamos atravesando. Muchísimas gracias, Marta. Sí, no solo México, el mundo se ha sacado a Dios. Muchísimas gracias, Graciela Mercado. El mundo ha tratado de sacar a Dios de su vida. Lo hemos sacado de las escuelas, lo hemos sacado de la cultura, lo hemos sacado de los medios de comunicación. Digo, lo hemos porque en la medida en que quienes somos creyentes no hacemos nada al respecto, también lo estamos sacando. Y bueno, precisamente con esto vamos llegando a un punto que es, ¿quiénes lo mataron? Pues todos nosotros lo matamos, cada uno de nosotros. Pero fíjense ustedes que fue un asesinato consentido,
como muy bien escribía por allí, no recuerdo el nombre, alguna de las personas que escribió, que dijo, fue él quien entregó su vida. Y quiero leerles porque verdaderamente es hermoso. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 18, Jesús habla de esto. Él está hablando del buen pastor y está refiriéndose precisamente a su forma de ser pastor, a su forma de dirigir una comunidad, su forma de ejercer un ministerio recibido de la misericordia de Dios. Y él dice, fíjense ustedes, literalmente vamos a leerlo, porque sí, definitivamente vale la pena ir directo. Esta es una versión de la Biblia latinoamericana que me gusta muchísimo porque tiene una muy buena exégesis. Digo, quitándole por allí un rasgo político que a veces se encuentra, pero en general es muy, muy interesante porque la exégesis son los comentarios que hacen los estudiosos de la Sagrada Escritura, de la historia, de la geografía de los lugares santos, de lo que nos habla la Biblia. Y bueno, es muy interesante. Carlos dice que tiene otros datos. Bueno, ahí vamos a ver qué datos tiene Carlos, pero es interesante lo que acaba de decir. Bueno, entonces vamos a la Escritura. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice desde el versículo 14 del capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Fíjense ustedes, primero nos habla de la comunión entre el Padre y Él. Dice, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, así como el Padre que me ha enviado me conoce y yo lo conozco al Padre. Tomando en cuenta, vamos a leer esto que dice Fran Libra, tomando en cuenta que Dios es único y todopoderoso, ¿me puedes decir, por favor, por qué tuvo necesidad de que Jesús le viniera a ayudar a completar una obra ya por él determinada? Muy bien, vamos a hacer un paréntesis a la lectura para responder a esta pregunta. Y después vamos a la lectura porque es importantísimo. Para empezar, es necesario entender que Dios es la Trinidad Santa. No podemos hablar de que Dios es el Padre solamente. A veces identificamos a Dios solamente con el Padre. Pero vino a revelarnos al Padre y al Espíritu Santo. Entendemos que Dios es Trinidad, que Dios es comunión. Solamente vino a revelarnos al Espíritu Santo Él, sino que además vino para dejarnos al Espíritu Santo quien completaría la misión que Él vino a hacer. Vamos a tratar de entenderlo así. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron. Si ellos hubieran cumplido con el único requisito que Dios les planteó, que fue no probar de un árbol determinado, el fruto de un árbol, el único árbol dentro de todo el Edén, un jardín, el paraíso, toda la tierra llena de árboles, simplemente les dijo, de este árbol no. Entonces, pero sabemos que viene la antigua serpiente, Satanás, el padre del pecado, de toda mentira, etcétera, viene y tienta primero a Eva, pero pudo haber sido al revés. Tienta y dice, bueno, Dios no quiere que coman de este árbol, porque si ustedes comen, van a ser como Él, van a ser como dioses. Aquí vemos dos cosas que deben servirnos para siempre, porque verdaderamente es así. En la raíz de todo pecado está la soberbia y está la desobediencia. Entonces, a través de la soberbia, seréis como dioses, serán como dioses. Si comen de ese fruto del árbol prohibido, por eso Dios no quiere que coman, ¿verdad? El engaño. Entonces, ellos, para tratar de ser como dioses, deciden desobedecer. Comen del fruto del árbol prohibido y con eso cometen el pecado original, y el pecado original es la desobediencia y se rompe
la alianza que había entre Dios y los hombres. Hay una traición, Dios es infinito y por tanto la traición que cometen Adán y Eva contra Dios es una traición infinita, es una desobediencia infinita y es una ofensa infinita. A través del Antiguo Testamento nosotros vemos que la gente desde Abraham para abajo, incluso lo vemos antes, pero bueno, cuando quiere, entre comillas, congraciarse con Dios, le hace sacrificios. Sacrifican un buey, sacrifican una ternera, un carnero, palomas, en fin, muchos sacrificios. Esta es la forma, entre comillas, pero podríamos decir que todo eso era para llevar adelante, entre comillas, alianzas parciales. Pero para retomar la amistad rota con Dios por una ofensa infinita, era necesario un sacrificio infinito. Quiere decir que ninguno de estos sacrificios, de estos pequeños sacrificios, era suficiente. Era necesario un sacrificio infinito y por eso viene la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios que es infinito, que es el Hijo, se hace hombre y viene a resarcir lo que se había hecho mal. Viene a obedecer por la desobediencia de Adán, viene a cumplir la voluntad del Padre por el incumplimiento de Adán y viene finalmente a restituir esa amistad que había sido rota por esa ofensa infinita. Él viene y como hombre va a firmar de parte de los hombres esta alianza con su propia sangre y como Dios va a hacer él la ofrenda infinita para retomar esa amistad y esa unión nuevamente perpetua, esta alianza única y eterna. Sintetizando un poco aquí la explicación de por qué tenía que venir Jesucristo, pero también era necesario que viniera para poder darnos a conocer el verdadero rostro del Padre, ¿no? Había, y lo hemos visto a través de esta tergiversación de que de 10 mandamientos salen más de 600 leyes, pues había, fíjense ustedes cómo Jesucristo sintetiza no solamente que no amplía esas 10 normas a 15 o a 20, sino que las sintetiza en una sola, que tiene 2 partes, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y esta es la forma en la que se nos presenta y a través de esta vida pública de esos 3 años de Jesús, a partir de su bautismo en aguas del Jordán y hasta su resurrección y sobre todo, bueno, su ascensión al cielo, 50 días después de que estuvo entre nosotros, más o menos, ¿verdad? Un poquito menos de 50 días, pues se da la enseñanza y la clarificación y la revelación para los hombres de lo que es el Padre. Dice Carlos Rembert, yo acepto la religión católica, pero no acepto ese sentimiento de culpa del pecado original por el que debo ser bautizado. La represión católica es una expresión de barbarie, lo tengo que decir. Bueno, como ves, leemos tu comentario y lo tenemos que respetar, pero en realidad, Carlos, te diría que esto es no entender esta manifestación del Padre que nos trae Jesucristo. Todo está resumido en el amor. Ya no es necesario que haya un sentimiento de culpa ni nada de esto, porque Jesús vino precisamente a restaurar la amistad. Ahora, ¿por qué es necesario el bautismo? El bautismo es necesario porque de ese modo estamos manifestando nuestro deseo de filiación respecto de Dios. O sea, el deseo de ser hijos de Dios. Claro, en la medida en que por causa de pandemias, guerras y distintos tipos de muerte prematura, el bautismo que originalmente se recibía después de un proceso de formación de catecumenado que vivían las personas adultas, se llevó a la infancia. Y como las personas adultas antes se comprometían a formarse y todo esto,
por causa de guerras y otro tipo de muertes prematuras, se empieza a bautizar a los bebés para que mueran ya bautizados. Si tocaba la muerte, pues se comprometen los padres y los padrinos a transmitir la fe de nuestra iglesia. Grave problema. Nosotros todos, o la mayoría de nosotros debe ser padre, seguramente muchos de nosotros somos padrinos y convendrán conmigo en que la mayoría no hemos cumplido este compromiso realizado frente al altar de Dios de formar en la fe a nuestros hijos y a nuestros ahijados. Esto es un problema y por eso es que hay tanta tergiversación y tanta interpretación libre sobre estas cosas. Está bien, podemos ser librepensadores, pero es necesario que haya cierta coherencia entre nuestro pensamiento, nuestra acción, y por eso es importante leer, conocer, profundizar lo que nos dice nuestra iglesia y no lo que nos dice algún crítico que por allí hubiéramos escuchado, hubiéramos leído, hubiéramos visto. Digo, es necesario formarnos. Por eso yo les decía las 3 invitaciones en este programa. Primero, a que pensemos todos. Segundo, a que no nos aburramos, y espero en Dios que no esté siendo aburrido esto. Ahí voy a leer sus comentarios. Y en tercer lugar, pues a llevarnos algo en qué pensar. Si cumplimos con estos 3 objetivos, voy a estar feliz de la vida. De hecho, ya estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad y pues algún día nos vamos a acordar de qué Padre Paco, si el Señor así lo permite, cuando estemos del otro lado, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, por supuesto, de qué Padre Paco. Llevarnos a pensar sobre cuestiones espirituales, tratar de ayudarnos a ser mejores personas, porque no se puede ser un mejor católico si no eres un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor amigo, un mejor patrón o jefe, un mejor trabajador o asalariado, etc. Paco, me dice Edith, la fe se siente y se lleva en el interior. Es la presencia de Dios vivo en nuestras almas. Los que han experimentado esa presencia de Dios no necesitamos más que amarlo. Sí, bueno, amarlo y conocerlo, te diría Edith. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa característica. Es imposible conocerlo y no amarlo. Y es imposible amarlo y no seguirlo. Entonces, en la medida en que lo conocemos, lo amamos, lo seguimos, verdaderamente podemos encontrar la felicidad ya en esta tierra, transmitir esa felicidad a quienes nos rodean y, por supuesto, pues con la bendición de Dios y nuestra perseverancia, alcanzar la felicidad eterna, que es para lo que Dios nos ha hecho, ¿no? Este es un poco el propósito, poder reflexionar, poder conocer. No se trata simplemente del sentimiento, porque los sentimientos son esencialmente, por definición, inestables. No es lo mismo el sentir solamente que el tener la convicción, ¿no? Que por allí mañana me puede asaltar alguna duda, algún temor, alguna dificultad, y entonces yo tener un asidero de donde agarrarme para sostenerme en la fe y en la esperanza. No es aburrido, es interesante y aprender y comprender lo que sabemos. Jovita, muchísimas gracias. Ojalá que le parezca así a la mayoría de nuestros hermanos claronautas. Si una persona no está bautizada a sus 53 años, ¿se puede bautizar a esa edad? Bertolt, por supuesto que sí. Te puedes bautizar hasta en el momento previo a tu muerte. Y la buena noticia es que el bautismo es un sacramento que no necesariamente debe realizarlo un sacerdote del orden, es decir, un sacerdote consagrado. A veces, por razones de excepción, no es lo común, pero los padres o los hermanos o los hijos de una persona que decide recibir el bautismo, podemos bautizar. Qué importante y qué linda tu pregunta, Bertolt. Así es, podemos recibir el bautismo a cualquier edad y mucho más interesante y más lindo. Cuanto mayor eres, cuanto mayor capacidad de reflexión tienes, cuanto mayor capacidad de análisis y de estudio, de conocimiento de la palabra de Dios, es fascinante. La formación para los catecúmenos, para las personas adultas que quieren recibir el bautismo, es lindísima. Yo la recomiendo siempre y recomiendo a los católicos
ya bautizados y todo eso, que busquen un poco de estas fuentes para leer, para recordar y por allí para formarnos en aquello que no nos han formado nuestros padrinos y nuestros padres. José Urbano Castro dice, si nos basamos en la Biblia, Jesús es enviado de Dios nuestro Padre, Espíritu de verdad, que vino a cumplir una gran misión dando muestras de servicio y amor al prójimo. 100%, José Urbano, así es, tal cual dices, para eso vino Jesucristo, para dar testimonio del amor, de la verdad, de lo que verdaderamente es Dios, para mostrarnos el rostro misericordioso del Padre. Conocerlo nos lleva a creer, así es, y creer, por supuesto, es conocerlo, como decíamos hace un momento, es amarlo, es seguirlo, y es imposible seguirlo si no crees, ¿verdad? Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, Connie. Pues no, demos gracias juntos a Dios, que es quien ha promovido esto y ha sensibilizado a nuestro querido Mark para que él nos preste este espacio. Y bueno, esperemos en Dios que sea un programa de larga duración. Vamos a tener 1 hora, no se preocupen. Pero digo larga duración en el tiempo. Muchas gracias, Francisco Munzan. Ha sido una transmisión enriquecedora. No me digas que ya estamos llegando a la hora. Creo que sí, ¿eh? No, tenemos 38 minutos de programa. Nos quedan 20 más para terminar de leerles esto que les estaba leyendo. Munzan, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos siempre a la orden. Bueno, entonces leíamos, ¿no? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, Jesús nos dice, nos aclara un poquito esto de quién lo mató. Y él dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Versículo 15, yo doy mi vida por las ovejas. Pero fíjense ustedes que dice algo interesantísimo, ¿eh? Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, en el versículo exactamente 18, vuelve a hablar de que Él da su vida. En el 17 y 18 dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Y en el versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Hablamos de comunión. A veces nos es difícil entender el sentido último de esta palabra, de unión común, comunión. Esta es la perfecta relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Piensan lo mismo, sienten lo mismo, quieren lo mismo, buscan lo mismo. Y este es el ejemplo de comunión al que se nos invita en la comunidad cristiana. No se trata de uniformizar, y lo dice muy bien el Papa Francisco, no se trata de un pensamiento único, vertical y por allí represivo, pero sí se trata de... bueno, estoy leyendo ahí. Bueno, sí se trata de que haya la comunidad, que haya la intención de esta unidad, y si surgen divergencias, por supuesto que tienen que surgir, pues en el diálogo y en el amor recíproco se resuelve. Este modelo de Trinidad, de comunión, que es la Santísima Trinidad, es el modelo también del matrimonio, es el modelo de la comunidad. O sea, puede haber eventualmente un matrimonio de divergencias, entendamos que cada persona es un mundo, que cada uno llega a ese momento del sí, ¿verdad? Ante la iglesia o ante el notario de fe pública, ¿no? Por allí no todos los matrimonios son religiosos, pero cuando decimos sí, estamos viniendo con un background, con una trayectoria de X años, ¿no? De mínimamente, digo, 18, 20, 25, 30, 40, 50 y a todas las edades se puede casar la gente. Entonces, imagínense ustedes cómo vamos a partir de este momento en que decimos sí, ya no somos dos, sino somos uno. ¿Cuánta necesidad hay de diálogo, de entrega recíproca, de ceder
de escuchar más que hablar, de comprender más que tratar de ser comprendido, de dialogar más que tratar de imponer razones. Ciertamente por eso les digo, el modelo de la Trinidad es el modelo de la comunidad, el modelo de la comprensión, el modelo del amor, el modelo de la entrega, el modelo de la obediencia, en fin. Esta es la causa por la cual Jesús, un poco respondiendo ya a esta pregunta, él mismo es quien muere voluntariamente, se entrega voluntariamente, independientemente de que sí hay actores que consuman este deseo, esta voluntad, romanos, sacerdotes, escribas, fariseos, doctores de la ley, el poder constituido en Roma, la ambición de Judas, la falta de comprensión de cuál era la misión mesiánica de Jesús. Él esperaba que fuera un guerrero, un libertador, un político que tomara el poder y se los arrebatara a los romanos. En fin, esta idea del Mesías generalizada en la época de Jesús, pues ve que no es así, empieza a decepcionarse, empieza a dudar, cree que él puede poner solución al problema. Por eso les decía yo, en la raíz de todo pecado está la soberbia, está la desobediencia. Eso, vamos a ver, tenemos alguna cortinilla de like por allí, Alice, vamos a poner algunas si es que tenemos, pero sí es importante, échenle un like, y ya nos quedan poco menos de 15 minutos de transmisión. Allí entre marcas, ¿no? Muy bien, espero que le hayan dado like. Además, espero que si de verdad les gusta, les deja algo, que acuérdense que este es uno de los propósitos fundamentales, pues compartan este programa, ¿no? Si compartan, si tenemos un buen número de vistas, si tenemos por allí más suscriptores para este canal que Mark gentilísimamente nos presta, pues va a ser un gusto, va a ser un éxito y vamos a poder seguir en el aire por mucho tiempo. Bien, entonces ya para ir cerrando, coincidimos, convengamos, Jesucristo es el que decide su muerte, nadie le quita, Él la da, su vida, y Él la retoma. Y este es el punto hermoso de este tiempo litúrgico, este es el mensaje de felicidad, resucitó. Él decide retomar la vida, el sepulcro está vacío, a diferencia de todas las resurrecciones que Él mismo hizo en su vida, la de Lázaro, la más famosa, que es la que de alguna manera desencadena esta persecución virulenta y su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Lázaro era un personaje conocido, porque estaba cerca de Jerusalén, en Betania, y porque la noticia vuela como reguero de pólvora, pero también había resucitado a la hija de Jairo, si mal no recuerdo, y a el hijo de la viuda en Naín, ¿no? Entonces, pues son algunas de las resurrecciones que se cuentan. No sabemos si hubo más, podría ser, algunos evangelios apócrifos hablan de eso, no importa esto, lo que importa es que ya Él había resucitado a otras personas y en este caso Él mismo resucita, ¿no? Él mismo resucita, Él retoma la vida y con esto nos da tres mensajes importantes. Primero, que pues lo más importante, ¿verdad? Él vence al pecado. Recordemos que Él se hace sin haber pecado Él, porque era perfecto, sin haber pecado Él, asume los pecados de todos en el huerto de los olivos, por eso entendemos, sudó sangre, porque vio todos los pecados que se iban a cometer a lo largo de la historia de la humanidad. Es muy fuerte para Él, pero lo asume y los carga
y los lleva. Él es el vencedor del pecado, es el vencedor de la muerte. Este es el segundo mensaje importante. La muerte no tiene la última palabra. Como el pecado no tiene la última palabra, la muerte no tiene la última palabra. La síntesis es: el mal no tiene la última palabra. Y junto con su resurrección nos trae la posibilidad para quienes hemos acompañado. Vamos a hacer un paréntesis para leer esto. Dice, la Biblia dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, correcto. Entonces, con su resurrección, Jesucristo nos trae la posibilidad de renacer a una vida nueva. Hablamos de la Pascua es el tránsito. En este caso, en el caso del mundo cristiano, es el tránsito de Jesús de la muerte a la vida. En el caso del pueblo judío, que también está viviendo el tiempo de la Pascua, es rememorar el tránsito de la esclavitud bajo el dominio de Egipto a la vida en libertad. Primero en el desierto 40 años a causa de la infidelidad al Señor, y luego en la tierra prometida, a la que sabemos Moisés no llega a entrar, pero la divisa de lejos y pide a Josué que sea quien guíe al pueblo judío. Este tránsito de la esclavitud a la libertad, que en Jesucristo también es el tránsito de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Este tema de la libertad de los hijos de Dios es un buen momento para crear unidad entre los mexicanos. Gracias por tu aportación, Arturo. Gracias a Dios, muchísimas gracias. Coincido contigo, ya basta de los mesías tropicales que vienen dividiendo para reinar. Es el momento de crear unión, de terminar con las polarizaciones, no solamente en México, en toda América Latina, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa. Tenemos países en guerra en el Medio Oriente, Rusia, Ucrania. No, este es el momento de la unidad, por supuesto. Ojalá escucháramos la voz de Dios que nos llama a esto, a una vida de humildad, de paz, de amor, de entrega. Ese es el objetivo profundo de este programa, que podamos entender ese mensaje, que podamos asimilarlo, que podamos hacer carne. Solamente vamos a ser felices, y todos los seres humanos queremos ser felices. Solamente vamos a ser felices en la medida en que podamos hacer felices a quienes nos rodean, en la medida en que podamos ser signos de paz, de amor, de unidad, de servicio, en la medida en que nos entreguemos como Jesucristo se entregó voluntariamente a la muerte para el bien de los demás. Nuestra misión como creyentes, católicos, protestantes, judíos, mahometanos, quienes verdaderamente creen en un Dios, en un ser supremo, y aunque no le hayan puesto nombre, y también quienes son personas de buena voluntad, aunque no fueran creyentes. Nuestra misión es dejar un mundo mejor de cómo lo encontramos. Un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de diálogo, y el diálogo empieza con la escucha, no con el hablar, empieza escuchando. Por eso es que yo al principio dije, bueno, vamos a ver por qué murió Jesús, ¿no? Vamos a leer a ver qué nos pueden decir, qué opinión tienen. Por allí hay gente dentro de la iglesia hoy que critica al Papa el hecho de que, tema muy reciente, las bendiciones a las parejas de homosexuales o del mismo sexo, y por allí no, pero ¿cómo? Que, óyeme, en el Concilio Vaticano II ya se habló de que habría que abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para desde la iglesia ver hacia afuera y para que desde afuera vean hacia adentro de la iglesia. Paco, ¿por qué tienes imágenes religiosas si Dios las prohíbe en la Biblia, en el libro del Éxodo capítulo 20? Ahorita vamos a hablar de eso. Veo que hay muchas preguntas y lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero bueno, vamos a tratar de responder a eso al terminar con esto que estábamos hablando. Decíamos, esto de la bendición de parejas homosexuales.
que ha generado tanta roncha y que la gente dice, no, es que este papa es el anticristo. Ya se viene hablando mucho de esto, demasiado, está muy desgastado. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un papa que está abierto a la escucha. A diferencia de muchos otros, lo manifiesta mejor. No es que los otros no hayan estado abiertos a la escucha, no me pueden decir que Ratzinger, con todo lo rudo que se lo presenta, no estaba abierto a la escucha. No se me puede decir que Juan Pablo II no estaba abierto a la escucha. Por supuesto que sí, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, digo, desde el Concilio Vaticano II la Iglesia entiende que tiene que abrir sus puertas. Pero por allí no se ha podido en estos más de 50 años del concilio llegar a las últimas consecuencias de este concilio, que es la renovación de la iglesia, ese remozamiento del que hablaba Juan XXIII. Y esto no quiere decir alejarse del magisterio de los 2000 años, por Dios. Ni al Papa Francisco ni a nadie le interesa alejarse del magisterio. Lo que nos interesa es incluir a quienes se sienten excluidos, ¿no? Que sepan que este es el camino y que aquí esto está abierto a todos los hijos de Dios, que la iglesia está abierta a todos. Como muy bien lo dijo Jesús, no vino por los sanos o por los que se creen sanos o por los que se sienten sanos. Quienes buscan al médico son quienes reconocen que tienen una enfermedad. Entonces, y cuando hablo de enfermedad, estoy hablando en términos generales, de una necesidad, de una carencia. No vaya a ser que después me digan es un discurso homofóbico o cosas por el estilo. Pero digo, ¿quién necesita al médico sino el que está enfermo? ¿Cómo se van a acercar a una iglesia si sienten que desde esa iglesia los juzgan, los señalan, los tachan? Por Dios, eso es lo que está pasando. La iglesia se está abriendo para escuchar, y ese es el camino sinodal, y por eso un sínodo sobre la sinodalidad. Nos vamos a escuchar, vamos a entender, meditar, reflexionar sobre todas las inquietudes que se presentan, pero esto no quiere decir que estemos dispuestos a negociar lo que es no negociable. La palabra de Dios es una, y la palabra de Dios, como el mismo Señor dice, se cumplirá y no se le cambiará ni una letra. No nos equivoquemos. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que decir. Por allí me cuestiona la presencia de imágenes religiosas. Alguien cuando en el Éxodo 20 dice, y yo le voy a preguntar a esta persona si él tiene de casualidad alguna fotografía en su casa, en la cartera o en la mesa de luz o en alguna pared colgada de algún ser querido. Si tiene una fotografía de allí, pues, ¿qué le diría? ¿Qué haces frente a esta fotografía? Evocas la presencia de esta persona que no la tienes presente en este momento. Las imágenes lo que hacen es ejercer una función de representación. ¿Qué quiere decir representar? Quiere decir hacer presente a quien de hecho está ausente. Entonces, para mí, la imagen de San Francisco de Asís me hace pensar en todas las virtudes que tuvo este santo hombre del siglo XIII, y que vino a conmocionar la iglesia, invitándola a practicar la pobreza y volver a sus raíces. Tengo la imagen también del padre Pío de Pietrelcina, un sacerdote que no fue del todo comprendido en su momento, o sí fue cabalmente comprendido, pero por el magisterio de la iglesia, por la prudencia de la iglesia, fue recluido en un monasterio para ejercer desde allí su ministerio y dar testimonio a la humanidad del amor de predilección y cómo se manifiesta el amor de predilección de Jesucristo por esta humanidad, pues a través de los signos visibles de su pasión. Y no sé si tenga alguna otra imagen por allí. No, fíjense ustedes, atrás tengo sí una fotografía de los hermanos de mi apostolado, el ANE, el apostolado de la nueva evangelización, y también viendo esa fotografía los recuerdo ese momento tan bonito que viví con ellos cuando me invitaron a Ciudad Victoria para predicar allá. Esto es parte del trabajo que hago, además de hacer coaching personal, coaching de vida,
además de hacer coaching organizacional de equipos de alto rendimiento, pues trabajo a tiempo completo en el Apostolado de la Nueva Evangelización. Con la bendición de Dios tenemos 50 comedores, o teníamos antes de la pandemia, más o menos, no sé cómo estará ahora el proceso de reorganización. Llegamos a dar entre 13 y 15 mil raciones de comida a gente de la calle, gente de pueblos. Trabajamos en cárceles, trabajamos en hospitales, trabajamos con niños de la calle, trabajamos con migrantes, tenemos un albergue en Ciudad Victoria y trabajamos en algunos shelters en la frontera de los Estados Unidos con inmigrantes indocumentados. Si ustedes recuerdan, el Evangelio según San Mateo 25, 32 al 48, Jesús dice, entonces cuando vuelve el Hijo del Hombre rodeado del poder y gloria, separará a la derecha y a la izquierda, a las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda, y a las ovejas, las de la derecha, les dirá, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que fue creado para ustedes desde el principio de los tiempos, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero y me albergaron, estuve preso y me fueron a ver, estuve enfermo y me visitaron. Cuando lo hicieron con el más pequeño de sus hermanos, lo hicieron conmigo. Esta es la misión de nuestro apostolado, de la Nueva Evangelización, presentar el rostro de Cristo, el amor de Cristo, especialmente a quienes más lo necesitan, quienes sufren en cárceles, en hospitales, quienes están en situación de calle, quienes no tienen qué comer, quienes no tienen con qué vestirse. Así que pues ahí pueden ver en nuestra página de Facebook, o bien en aneapostolado.com, www.aneapostolado.com, que es el apostolado de la Nueva Evangelización. Pues están cordialísimamente invitados a hacer el bien, porque sabemos que al final de los tiempos esto va a definir quiénes van para un lado y quiénes van para el otro. Y así es como nos lo plantea nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, 32 al 48, que los invito a leer. Hemos llegado ya al fin del tiempo, 8:59. Enseguida viene Mark con su programa. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo lunes a las 20:00, otra vez de 20 a 21, hora de México. El próximo lunes de 8 a 9 de la noche, si Dios quiere, en este mismo canal. Les mando un abrazo cordialísimo. Muchas bendiciones para todos y gracias por su compañía, por su apoyo. Si les gustó este programa, denle muchos likes y compártanlo, viralícenlo entre sus contactos. Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Y nos vamos a nuestra cortinilla para terminar. Nada nos detiene, somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene, somos el sonido de una sola voz. Somos familia con orígenes